Ingeniero Carlos Riojas Bernal. Aprovechando pues la presencia aquí del licenciado Armendáriz como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quiero aprovechar para hacer un comentario sobre un tema que se trató en la última sesión, la más reciente sesión del Cabildo dentro del municipio de Chihuahua, en donde hay todavía algunos pendientes respecto al tema del aeroshow. Concretamente, en relación con algunas recomendaciones, entiendo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que pues no han sido finiquitadas. En ese sentido, el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cómo aprecia el punto en el que se tienen ahorita los diferentes aspectos? Sí, ingeniero, mire, ahí quiero precisar un poquito del antecedente. Efectivamente hay una recomendación de la Comisión Nacional en el tema del aeroshow. Cuando la emite la Comisión Nacional, originalmente en todo el texto de la recomendación nosotros no aparecemos, la Comisión de Chihuahua no aparece, y cuestionaron los medios en aquel tiempo, decían, bueno, ¿y dónde quedó la Comisión de Chihuahua? ¿Qué hizo? ¿Estuvo inmovilizada? ¿Qué pasó? Ahí quiero precisar, porque incluso fue un tema de los regidores me mandaron pedir un informe de qué había hecho la Comisión de Chihuahua en el tema. Incluso la regidora Ana Herrera fue personalmente conmigo y le entregué yo documentación al respecto, porque originalmente esa queja en Chihuahua es quien la radica. Chihuahua radica esa queja y durante los 15 días siguientes trabajamos de manera conjunta, personal de la Comisión Nacional y personal de la Comisión Estatal. Cuando ellos hacen la resolución, ellos atraen, por razón de competencia, que la ley señala que cuando un asunto es trascendente a nivel nacional lo pueden atraer, y indebidamente nos invisibilizan en el trabajo, pareciera que nosotros no hicimos nada. Pero afortunadamente está todo el trabajo de campo del que dejamos copia y que lo hicimos de manera conjunta, lo hicimos en 3 equipos multidisciplinarios, médico, psicólogo y abogado, 3 equipos de 3 grupos diferentes de personas, es decir, 9 personas trabajando 15 días exclusivamente en eso. Sale la resolución y entonces la resolución es muy clara. La resolución está hablando de fincar responsabilidades penales, administrativas, pero creo que lo más importante es la reparación del daño a quien perdió un ser querido o a quien sufrió una lesión que ya a algunos de ellos les dejó una secuela con muchas incapacidades en algún miembro o algún tipo de daño irreversible, ¿no? Entonces, la recomendación ahí está, es clarísima, el deber de reparar. El deber de reparar, que no faltó quien señaló y dijo, oye, pero solamente vamos a reparar cuando haya una sentencia que nos condene. Pues no, porque la Ley General de Víctimas, en su artículo 65, inciso C, dice que basta la recomendación, fíjate qué importante, basta la recomendación de una Comisión de Derechos Humanos, sea nacional o estatal, para que se genere la obligación de las instancias públicas de reparar. Es decir, que ya no hay que esperar una sentencia. La recomendación por sí sola es la obligación legal y moral suficiente para la reparación. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente a las víctimas se les dio acompañamiento, se les apoyó médicamente, se les apoyó psicológicamente, pero no se ha hecho el resarcimiento general, es decir, no se ha hecho la sumatoria general de cuánto corresponde a la reparación. Incluso los diputados pidieron en alguna ocasión a la Comisión Estatal que cuáles eran los criterios que se deberían de seguir, y nosotros le planteamos que hay 2 formas de reparar. Una es considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fijar los montos, y la otra es fijar los montos conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Son 2 vías que son muy semejantes los montos, ¿no? Y ya se habían manejado algunos montos en aquella ocasión.
muy recién pasó este acontecimiento tan lamentable. Así es. ¿Qué sucedió con esos montos? ¿Quién los fijó o cómo los estandarizaron? Vaya. Nuestra sugerencia fue en ese sentido, nos pidió incluso el Congreso del Estado una opinión. Nuestra sugerencia fue que se considerara en ese sentido, pero de alguna manera se quedó estancado, es decir, se le siguió brindando el apoyo psicológico y médico a las víctimas, pero vamos a decir, no se ha hecho la sumatoria general. Es decir, a ver, tú, fulanito de tal, hemos asumido esta responsabilidad, hemos asumido estos gastos, pero seguimos quedando pendientes contigo en base a esta tasación sobre esta cantidad. Ahí es donde está pendiente el tema. Necesariamente es un tema de recursos económicos y es un tema, desde luego, también de disposición, ¿no? Bueno, y se tornó un tanto político el tema. Se tornó político, desafortunadamente, pero la recomendación es muy objetiva, la recomendación es muy clara. Claro, podrá dársele perfiles y perspectivas desde diferentes ángulos, pero creo que la recomendación es clara en ese sentido, en cuanto a la objetividad y en cuanto a qué se tiene que hacer, y yo creo que aquí ya es un asunto de disposición política para reunirse nuevamente con las víctimas y sacar esa sumatoria de lo que corresponde en justicia. Sabemos de antemano que una vida no es reparable de ninguna forma, o el daño irreversible en un brazo o en una pierna, pero bueno, hasta ahorita la única forma que hemos logrado diseñar a través del derecho es la vía de la reparación integral, desde luego que lleva implícita la económica. En la próxima sesión de Cabildo que está programada, no sé, la próxima semana, se mencionan que van a tratar algunas de estas recomendaciones de las que usted está hablando. ¿Con eso se cierra el expediente o qué pasa? Si el Cabildo llega a tomar el acuerdo de que hay que hacer la reparación integral a cada una de las víctimas directas e indirectas, se estaría cerrando en cuanto a la toma de la decisión, pero quedaría pendiente la ejecución de los acuerdos que ya necesariamente derivan, ¿no?, así es, que ya necesariamente le tocaría a la nueva administración. Ahora, desde luego, la recomendación, decíamos, implicaba responsabilidades y resarcimiento, pero yo creo que aquí no podemos distraernos en el tema de la responsabilidad en detrimento del resarcimiento, de la reparación del daño, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser un tema prioritario, con independencia de lo que los tribunales en la vía administrativa o en la vía penal o en la vía civil resuelvan, porque sabemos que eso puede tardar años. Lo que pasa es que ahí la ley de responsabilidad patrimonial es muy clara, o sea, el Estado, la autoridad, tiene que reparar y luego después puede repetir contra quien resulte responsable. Por eso no se entendió por qué no se hizo esto ya desde hace 3 años, ¿verdad?, cuando acontecieron los hechos. Pero bueno, es un procedimiento complejo, lo entendemos, presidente, con varias aristas, la arista administrativa, la arista civil, la arista penal, que se ha convertido en un asunto de carácter político. Coincidieron las cuestiones electorales, la elección federal, luego vino la elección local, pero aquí lo importante es pensar en las víctimas, en la necesaria reparación que ellas tienen que tener en su ámbito personal, ¿verdad?, con todas las secuelas. Sabemos que 9 personas perdieron la vida, pero desafortunadamente muchas quedaron con lesiones y lesiones permanentes, ¿no? Así es. Ingeniero, en relación con el tema. Bueno, pues hay otro caso, el relacionado con el aeropuerto de Krill. De Krill, en donde pues durante años y años se estuvo manejando la suspensión de la construcción o de la puesta en operación del aeropuerto. Realmente los que diseñaron ese programa y lo pusieron en ejecución no habían considerado los derechos de los pueblos indígenas. No, nunca se había considerado la consulta previa.
No. No, en la obra pública. Entonces, la comisión, nosotros habíamos estado insistiendo, pero se nos había puesto oídos sordos en el tema de la consulta previa, porque la consulta previa existe desde que se aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí estaba ya en la letra, en la ley, la obligación de la consulta previa. Sin embargo, previo al aeropuerto, toda la obra pública hecha en los municipios y en el estado, nunca se consideró la consulta previa. Desafortunadamente, un proyecto como era el aeropuerto fue el que vino a detonar las organizaciones y el juez concede el amparo en virtud de que se ha violado la consulta previa, y eso vino a detener desgraciadamente un proyecto muy interesante que hay que reconocerlo, sería un detonante, va a ser un detonante importante en la región, pero esta violación a derechos humanos en la forma, es decir, en el procedimiento, pues vino a entrampar durante un tiempo importante. Pero bueno, esperemos y aprendamos de este hecho, aprender a través de la experiencia, desgraciadamente, y que creo, y lo digo porque ahora en la construcción del gasoducto ya se ha sido ya muy respetuoso con el tema de la consulta previa. Recientemente estuvimos acompañando en diferentes sesiones a la comunidad de San Ignacio de Arareco, precisamente con la Comisión Federal de Electricidad, en el tema de la autorización porque el gasoducto, el trazo, pasaría por territorios de la comunidad. Creo que de alguna manera este evento del aeropuerto vino ahora sí a dejar en claro que esa obligación de la consulta previa establecida en el convenio 109 y establecido también en la Constitución, el no respeto a ese derecho de las comunidades indígenas, pues se puede traducir en la paralización o en la detención del desarrollo de cualquier proyecto industrial o económico o productivo.